Muy bien, Padre de Gloria, damos gracias por esta noche, por este tiempo. Necesitamos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, con nosotros en esta noche. Que en tu infinita misericordia glorifiques a Jesucristo hoy, ante nuestros ojos, con lo que oiremos de Él, con lo que pones en nuestro espíritu, en nuestra conciencia de Él. Y te damos gracias, gracias, Santo Espíritu. Sin ti no habrá ningún fruto, no habrá ningún beneficio en lo que hacemos. Damos gracias por estar sobre cada quien, quitando el cansancio físico de sus cuerpos, poniendo toda la atención en tu bendita palabra, Señor, en lo que tú tienes, en lo que tú reafirmes y hables a cada uno en sus corazones, en sus espíritus. Deseamos, Señor, que esta palabra tuya, acompañada por tu divino poder, sea como espada de dos filos que penetra hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu, los tuétanos, los separe de los huesos, y que se penetre esa palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra conciencia. Siembra en nuestra conciencia lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Que cada día aumente en nosotros ese conocimiento de Cristo, ese experimentarle a Él, para que asimismo crezcamos en gracia y en paz, oh Dios. Bendito seas por ello, Señor. Sabemos que tú conoces las necesidades de todos y de cada quien, y que tú estás obrando, Señor amado, sobre todos y cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, por darnos una fe que mira las cosas eternas. Danos una fe que alcance buen testimonio ante ti, Padre de Gloria, en el nombre de Jesús. Ante ti, Santo Espíritu de Dios. Danos una fe que alcance buen testimonio que alcanzaron los antiguos. Creyeron a cosas que no vieron, Señor, que no alcanzaron en esta tierra, pero siguieron confiando en ti, oh Dios. Y te damos gracias por darnos ese tipo de fe. En esta noche queremos bendecirte, darte gracias. Queremos exaltar tu nombre y tu palabra, deseando que exaltes tu carácter y tu palabra sobre todas las cosas en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados. Esta noche vamos a comenzar una tercera ofrenda. Se llama la ofrenda de la paz. Realmente existe un sacrificio de paz, pues, en el cual había un animal que se sacrificaba, pero hay una ofrenda de acción de gracias por la paz, que consiste también en un pan amasado y rociado con la sangre del sacrificio de la paz. De tal manera que esa es otra figura del Señor Jesucristo, muy, muy hermosa, muy poderosa. Y créanme que anhelo que el mismo Espíritu de Dios alumbre el entendimiento de todos y cada uno, y que podamos realmente ingresar a vivir continuamente en esa paz y sepamos cómo conservarla, cómo se pierde, qué hay que cuidar. Y si logramos eso esta noche, creo que hemos de ser bendecidos. Entonces, vamos a leer primeramente qué dice la Escritura, la Biblia, acerca de lo que se llama la ley del sacrificio de paz. Son leyes que Dios estableció, que dio a Moisés, y Moisés las escribió. Y sabemos que lo que escribió Moisés todo fue para enseñanza nuestra. Nosotros que somos los miembros de una iglesia de los últimos tiempos. Y en esas ofrendas vemos el carácter de Cristo, vemos la perfección de Él, el propósito de Él en ese sacrificio que llevó a cabo en la cruz por nosotros y para la gloria de Dios. Entonces vamos a leer primeramente lo que dice la Escritura acerca precisamente de esto, lo que es el sacrificio de paz. Entonces, la citaremos completa. Se encuentra en Levíticos capítulo 7, del verso 11 al 21. La tienen en su texto y dice lo siguiente: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y si ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Aquí vemos entonces que hay
dos elementos que van juntos, pero que son diferentes, ¿no? Una cosa es el sacrificio de paz y otra cosa es una ofrenda de acción de gracias que va junto con el sacrificio de paz. Entonces, a eso es a lo que está refiriéndose acá el texto. Hemos visto también ya en lo que era la ofrenda de flor de harina, en qué consiste la flor de harina, en qué consiste el aceite. Vimos también una parte de ese pan se ofrece sobre el altar en el fuego para Dios y la otra porción que queda de ese pan es para el sacerdote que vierte la sangre del sacrificio de paz sobre esa misma torta y es para él, no lo toma para él, es parte de su alimento. Dice acá con tortas de pan leudo, o sea, con torta de pan con levadura. Y acá aparece algo interesante que van a ver el significado tan importante que tiene. Porque nosotros vimos que en la ofrenda vegetal, la última que vimos, estaba prohibido por Dios que esa ofrenda llevara levadura y llevara miel. Eran ingredientes prohibidos. Debía llevar sal, incienso, a la flor de harina, el aceite, ¿no? No más. Allí estaba prohibida la levadura, pero aquí hay algo extraño que tiene que empezar a crearnos una inquietud y que vamos a resolver en lo que vamos a mirar esta noche, ¿no? Son con tortas de pan con levadura, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecido, no dejarán de ella nada para el otro día. Aquí viene otra condición que uno siempre que ha leído Levítico no entiende por qué habla de que se tiene que comer el mismo día, otra se puede comer incluso al siguiente día, pero que si se deja para el tercer día, resulta que en lugar de bendición se convierte en una maldición para el que ofreció eso y se dispuso a comer de eso al tercer día. Entonces, ¿por qué eso? Van a ver también que es algo muy hermoso y muy poderoso. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, y aquí entonces uno se pregunta, ¿qué es estar inmundo? Vamos también a entenderlo hoy. Te estoy dando los tips de las cosas que nos va a abrir en revelación el estudio que estamos haciendo esta noche. Entonces dice acá, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Miren la sanción tan dramática que hay. Y vamos a ver que si nosotros entendemos la revelación que hay en esto, también estaremos muy cuidadosos de que el efecto traducido al día de hoy, no solamente en el campo ritual, ceremonial, es también muy importante y muy drástico para nosotros. Dice acá, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. O sea, no se puede comer la carne del sacrificio de paz si en nosotros hay cosa inmunda. Entonces, ¿qué es cosa inmunda? Porque hay que comerlo el mismo día o al siguiente día y no al tercer día, ¿cierto? Vamos a revisar entonces todos estos elementos. Simplemente hemos querido leer lo que dice la ley que Dios dio a Moisés y ahora vamos a empezar a desglosarla, a desmenuzarla, a ver si podemos entender lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Lo primero que nosotros tenemos que revisar es que en nuestra vida hay una distinción entre el pecado en la carne y el pecado sobre la conciencia. Y vamos a ver que esos dos elementos tienen que ver con lo que hemos leído ahora. Entonces,
tienen que ver con lo que es la levadura, ¿cierto? Y tienen que ver con lo que es la inmundicia, porque son dos elementos que se dan en esta ley, ¿no? Se va a comer un pan con levadura y nos dice que si hay inmundicia en la persona que va a ofrecer el sacrificio, no le puede ser acepto ni puede comer de esa carne. Entonces, a ver, ¿de qué se trata esto? La distinción entre estas dos cosas, lo que es el pecado en la carne y el pecado sobre la conciencia, y quiero que sepan de una vez que el pecado sobre la conciencia es lo que llama pecados en plural. Entonces existe lo que es un pecado en singular y existen lo que llaman pecados en plural. Cuando habla de pecado en singular, está hablando como de la raíz del mal que hubo en nosotros, en nuestra naturaleza adámica. Y lo que llaman los pecados sobre la conciencia son como los frutos que produjo esa raíz. Entonces tenemos que revisar cómo esta ley está tratando esos dos puntos y nos va a dar entendimiento de qué se trata. Entonces vamos a leer. La distinción entre estas dos cosas es de la mayor importancia porque si las confundimos, nuestra alma será perturbada y nuestro culto será debilitado. Entender lo que se tiene sobre esta ley hará que nuestro culto, cuando nos reunimos como una asamblea, sea un culto que realmente sea agradable a Dios. O sea, con qué actitud vamos, con qué conciencia vamos cuando decimos que tenemos un culto de adoración, donde allí tenemos a nuestros hermanos cantores presidiéndonos, los músicos, para que ese culto de adoración sea acepto a Dios, se requiere conocer claramente de qué trata el sacrificio o la ofrenda de paz, de acción de gracias por la paz. Entonces, vamos hacia allá porque esto es realmente importante. O sea, observen, si no entendemos estas dos cosas, nuestra alma vivirá perturbada. O sea, adentro habrá un mar de tempestuoso, pues, o sea, una serie de emociones que no sabemos esto para dónde va, no sé si me encuentro bien ante Dios o no me encuentro bien ante Dios. Muchos decimos, no entiendo esto, porque si yo recibí al Señor, yo sigo en pecado, pecando. ¿Acaso fue que Dios no me libertó del pecado? ¿Cómo hago? ¿O es que esto no tiene solución? ¿O es que lo que dice la palabra no es cierto? Y todo ese mar, esa tempestad de pensamiento de lado y lado, es un alma perturbada. Y el culto, repito, si no lo hacemos con la conciencia adecuada y el conocimiento adecuado, será debilitado. Serán cultos débiles. Allí no hay presencia de Dios, allí la presencia no efectúa nada en nosotros ni en los que estén asistiendo. Y creo que esto nos toca a todos. O sea, es algo que todos hemos deseado, que la presencia de Dios se manifieste y que sucedan cosas manifestándose esa presencia sobre nosotros. Un examen atento de 1 de Juan 1, del 8 al 10, nos arrojará mucha luz sobre este asunto para apreciar en su justo valor la doctrina entera del sacrificio de paz. Vea qué interesante. Estamos saltando de Levíticos capítulo 7, tenemos que irnos a 1 de Juan, vamos saltando, yendo del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento para poder entender de qué se trata lo uno y lo otro. Vamos entonces a centrarnos, a trabajar primeramente en 1 de Juan del 1, del 8 al 10 y vamos a empezar a encontrar luz sobre estos dos términos, lo que es el pecado en la carne y los pecados sobre la conciencia. Vamos para allá. ¿Qué es el pecado en la carne? El primer elemento que hay que diferenciar. Vamos entonces a 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si usted está tomando nota, si imprimió el texto que se le envió hoy por WhatsApp, usted podría escribir lo siguiente. En el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, entre paréntesis, en la carne, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, observen que pasa de hablar del pecado en singular a pecados en plural y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto es lo que uno lee y sin revelación dice, no entiendo. Primero, nos parecía que pecado y pecados era lo mismo. No es lo mismo. Entonces, diríamos, ¿cómo es que la Escritura dice que si yo digo que en mí no hay pecado, entonces en mí no está la verdad y estoy engañado? Y luego me dice que si yo
confieso mis pecados en plural, entonces Dios es fiel y justo para perdonarme. Entonces decimos, no entiendo, esto es un rompecabezas. Vamos a ver que no es un rompecabezas, que es algo muy sencillo y muy poderoso. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos versículos nos hablan de pecado y pecados. Empecemos por ahí. En la vieja naturaleza, el pecado es ese poder que nos esclavizó al mal, en la naturaleza adámica antes de conocer al Señor Jesucristo. El pecado fue nuestro esclavista y nosotros sus esclavos. Estamos hablando solo del pecado para que lo entendamos. A esto llamamos el pecado en nosotros o el pecado en la carne. O sea, estamos hablando de esa vieja naturaleza que era esclava para atender y satisfacer los deseos engañosos de la carne, ¿cierto? O sea, todo lo que era equívoco, que iba en contra de la palabra de Dios, era lo que deseábamos y lo hacíamos, así no quisiéramos, así en tu cabeza tú dijeras, esto no es correcto, esto no lo debo hacer. A pesar de eso, terminabas haciendo lo que era incorrecto y iba en contra de la palabra de Dios. Ahí estaba esa naturaleza, ahí estaba como ese poder organizado interior, te esclavizaba y que estaba gobernando sobre tu voluntad. Eras gobernado por ese mal, por ese pecado. Había en ti esa raíz mala. De eso se trata lo que se llama el pecado en la carne, muy bien, o el pecado en nosotros. Los pecados en plural, pasemos al otro, a ver si empezamos a entender, fueron las acciones nuestras mediante las cuales se manifestó el mal. Es decir, el pecado fue la raíz de los pecados y los pecados fueron los frutos que produjo esa raíz. O sea, en nosotros hay dos elementos bien diferentes. Una raíz de mal, que se llama el pecado en la carne, que viene de la naturaleza caída adámica, y existen los frutos que da esa raíz, que son acciones que se llaman pecados en plural. Pecado es la raíz adámica, pecados son las acciones por las cuales se manifiesta ese mal que está allá en el interior de nosotros. A los pecados, manifestaciones de esa raíz mala, es lo que se llama el pecado sobre la conciencia del ser humano. Entonces ya está claro, pecado y pecados, raíz y frutos. Al pecado, la raíz se le llama el pecado en nosotros, y a los pecados se le llama los pecados sobre nuestra conciencia. Son dos cosas que hay que saber tratar y saber cómo las ve Dios en nosotros, para que nosotros pasemos de un alma turbada a un alma que tenga paz. Estamos hablando de una ofrenda de paz, de gratitud a Dios por la paz. Entonces nosotros quizás hasta el día de hoy diríamos, pero paz de qué, si lo que tengo es todo lo contrario. Mi alma está totalmente en un mar de emociones y de sentimientos y pensamientos que no me dan la paz. Entonces hoy vamos a lograr entrar en esa paz, para que tengas una expectativa maravillosa de lo que viene. A estos pecados, a los frutos los llamamos el pecado sobre nosotros. Recuerden que a la raíz se le llama el pecado en nosotros y a los frutos se le llama pecado sobre nosotros o sobre la conciencia. Muy bien. La palabra nos dice con fuerza y con claridad que siendo cristianos aún tenemos el pecado en nosotros. La raíz está en nosotros, aunque tú eres cristiano y recibiste al Señor y el Señor se manifestó a tu vida y dejaste de muchas cosas que seas totalmente equivocadas. Dios te liberó en un solo instante de ellas, otras estás batallando por ellas, ¿cierto? Pero al final es que la palabra nos dice con fuerza y claridad que siendo cristianos aún tenemos el pecado en nosotros, la raíz que produce lo malo, está en nosotros. Jesús no vino a quitar ese pecado, esa raíz. Eso es importante que lo tengas bien claro y no te asustes por ello, porque ya vas a ver cómo Dios toma el hecho de que nosotros aún esté la raíz, el pecado en nosotros. Entonces, el pecado en nosotros está entonces claro. Si decimos que no tenemos esa raíz, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Interesante, o sea, es como la palabra diciendo, has de aceptar que en ti se sostiene y se mantiene la raíz que se llama el pecado en ustedes. El pecado está en ustedes. Ahí está.
y estará hasta que sean redimidos sus cuerpos, porque el pecado habita allí donde hay carne. Esa raíz, el terreno donde ella se puede sustentar, alimentar y multiplicar y dar frutos es la carne que hay en nosotros de la vieja naturaleza. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si tú decías, no, es que si yo recibo a Jesucristo en mí no hay pecado, pues estás diciendo algo que es equívoco, no coincide con lo que Dios dice, con lo que Dios quiere que entienda de cómo es que Él ve esa conformación, de que nosotros, siendo personas que tenemos el Espíritu de Dios, personas que el Espíritu del Señor vino y se unió a nosotros y nos hizo gente espiritual, ¿cómo es posible que estando en ese estado real de cosas, el pecado todavía esté en mí, esté en ti? Bueno, pues el Señor dice, acéptelo. Yo te voy a decir cómo es que funciona. Entonces te empieza como a tener descanso, ¿no? Vamos a ver entonces cómo funciona. Pero vamos a aceptar que en nosotros esa raíz está. Así tú hables en lengua, así tú hayas tenido sueños en que Dios te ha hablado, seas guiado por el Espíritu Santo, en ti reside el pecado, punto. Dios lo estableció así. Ahora, aunque la raíz está ahí, recordemos que Jesús lo que hizo fue que vino y desactivó el cuerpo de pecado, o sea, esa vieja criatura que habitaba en nosotros, que era esclava de ese pecado, de esa raíz, que tenía que hacer las cosas que esa raíz le ponía, aunque la persona en su cabeza dijera, no puedo hacer esto, no debo hacer esto, esto está mal, terminaba haciéndolo. Entonces, Jesús lo que vino fue el pecado permanece en cada uno de nosotros, pero Él desactivó a esa vieja criatura que era esclava de ese pecado y que ese esclavista lo llevaba a hacer todo lo que era equívoco. Entonces, el pecado está ahí, el esclavista vive en ti y la Escritura está diciendo, lo tienes en ti, así lo determinó Dios. Pero la vieja criatura, el viejo Jorge, el viejo Gonzalo, el viejo Jairo, como te llames, la mujer vieja Miriam, Teresa, etcétera, ella aún lleva el pecado, la raíz dentro de ella. Pero en la cruz, Jesucristo desactivó, le dio muerte, o sea, llevó a debilidad total a esa vieja criatura adámica que era esclava de este esclavista, pero el esclavista está ahí, vive en ti, tiene el mismo poder de siempre. Pero como el viejo hombre que era esclavo a este esclavista murió en Cristo, entonces el esclavista se quedó solo, se quedó sin esclavos. Entonces tú entiendes, entonces dentro de mí siempre estará esa raíz de pecado, sí, hasta que no sea tu cuerpo totalmente transformado. Mientras tu cuerpo sea de carne y hueso, en ti vive el pecado, tienes esa raíz. Pero la vieja criatura que había en ti, adámica, que era esclava a que esa raíz lo llevara a hacer lo que ella quería, esa vieja criatura ya quedó debilitada, quedó muerta en Jesucristo. Entonces el esclavista se quedó sin esclavo. Interesante, tienes que entender esto para que tu alma deje de estar turbada y también para que sepamos cómo entrar a un culto de adoración que sea acepto a Dios. Espero que vayamos bien hasta aquí. Si soy reiterativo, excúsenme, pero deseo como poder darte la claridad que el Señor quiere que tengamos. Lo reiteremos y seguimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la verdad? La raíz está en ti, está en mí. El pecado en nosotros es una realidad establecida por Dios. Punto. Nadie tendrá tanta conciencia de su pecado como el hombre que anda en la luz. Nadie tendrá tanta conciencia de su pecado como el hombre que anda en la luz. Usted quiere andar en la luz y está andando en la luz. Usted tiene un tiempo de leer la Escritura, meditar algunos versículos que el Espíritu Santo te dio y usted se siente como blindado a cualquier cosa que sea tinieblas. Pero en cualquier momento usted está pensando algo equívoco contra alguien, tiene una imagen lasciva, está en algo de concupiscencia y usted dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, puede ser, eso te da, dijéramos, testimonio, es una evidencia de que realmente esa raíz está y si usted se descuida, pues otra vez quiere tomarte como esclavo y ponerte lo que ella quiere. Malas imágenes, malos pensamientos, etcétera. Entonces tú estás diciendo, oye, definitivamente sí, en mí vive esa raíz. En mí vive esa raíz. Por ejemplo, acá nos dice, nadie tendrá tanta conciencia de su pecado, de esa raíz mala, como el hombre que anda en la luz. Todo aquel que tiene la verdad en él
sabrá que tiene el pecado en sí, porque la verdad revela cada cosa tal como es. Entonces, a ver, el que usted diga, acepto hoy que esa raíz está en mí, no porque eso me agrade, sino porque Dios lo determinó, la verdad está en ti. Pero si usted dice, no, esto no puede ser, algo me falta, necesito que me libere, no, nadie te va a liberar de esa raíz. El hombre más ungido no te puede liberar de esa raíz. Dios no te va a liberar de esa raíz mientras esté en cuerpo de carne y hueso. Entonces descanse. Hoy es como, queremos entender cómo se juega el juego, con estas condiciones que son las que Dios estableció. Y si aprendes a jugar el juego, vas a tener paz. De eso se trata. En el poder de la nueva naturaleza, aquí empieza uno a ver cómo se juega el juego. La nueva naturaleza eres una nueva criatura. Recibiste al Señor. Dios te volvió por el nuevo nacimiento un hombre espiritual, una mujer espiritual. Ah, qué bueno. Entonces ahí estamos a ver cómo se juega el juego. En el poder de la nueva naturaleza, tenemos el privilegio de poder andar de tal manera que, aunque el pecado habite en nosotros, no se manifieste en forma de pecados. Aunque en ti está la raíz, tú tienes el privilegio. En tu nueva naturaleza como hijo, hija de Dios, tú tienes el privilegio de que esa raíz no dé frutos. Está estática. En ti no pelecha, como dicen las señoras. No es una planta que va a crecer y va a dar exuberantemente frutos, no. Si tú estás andando en la luz con el Señor, entonces en tu nueva naturaleza, Dios te da el privilegio de que tu vieja naturaleza esté totalmente desactivada, solo está activada la nueva naturaleza, la nueva criatura, y como la vieja naturaleza está desactivada, no va a producir frutos para esa raíz. Volvamos a leer eso. En el poder de la nueva naturaleza, tenemos el privilegio de poder andar de tal manera que aunque el pecado habite en nosotros, no se manifieste en forma de pecados, que son lo que llamamos el pecado sobre el hombre o lo que también se llama pecados sobre la conciencia del hombre. Entonces, no se manifestará en forma de pecados. Wow, entonces empieza uno a entender el juego. La posición del cristiano es una posición de victoria y libertad. A pesar de que el pecado habita en ti, escucha esto, tu posición de cristiano verdadero, cristiana verdadera, es una posición de victoria y libertad. Está libertado del pecado como principio dominante en su vida, porque la palabra de Dios establece en Romanos 6, del 6 al 14, lo siguiente. Eres libre, a pesar de que el pecado more en ti, eres libre. ¿Y por qué soy libre? Entonces vamos a ver, porque el plan de Dios no fue venir y quitar el pecado de nosotros. La raíz, ¿no? Él dijo, no, vamos a ver la raíz. Vamos a dejar ahí al esclavista, cruel, duro, insensible, inmisericordia. Yo voy a dejar al esclavista ahí, pero voy a darle muerte al esclavo que obedecía a ese esclavista. Y el esclavista sin esclavo no puede dar frutos. No tiene quien le obedezca para que haga acciones equívocas. Ese es el juego. Y si lo entiendes, estás empezando a tener paz. Y vas a ganar más a medida que estamos leyendo y estudiando esto. Entonces, ¿qué dice Romanos 6, del 6 al 14? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El siervo, el vil siervo que tenía el esclavista, el pecado, muere. Entonces se quedó sin esclavo. En ti, el esclavista vive dentro de ti, seguirá viviendo dentro de ti, pero el que le obedecía está muerto. Entonces queda inactivado el esclavista. ¿Qué hace el esclavista sin esclavos? No puede hacer nada, absolutamente nada. A fin de que no sirvamos más al pecado. Dice acá entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Se llama cuerpo del pecado a ese cuerpo que le obedecía al pecado. A fin de que no sirvamos, ya no tiene sirviente el pecado en ti, el pecado sigue morando en ti, pero ya no tiene al sirviente viejo que hacía todo lo que él te llevaba a hacer. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto
¿Y cómo moriste? En Jesucristo. Tú no puedes estar diciendo, Señor, yo muero, yo muero. No, tú no puedes darte muerte a ti mismo, ni a ti misma. Tú tienes que creer que en la muerte de Jesús murió tu viejo hombre, el que servía a esa raíz de pecado, a lo que se llama el pecado en el hombre. Esa raíz se llama el pecado en el hombre. Entonces, porque el que ha muerto, ¿en dónde morí? ¿Cómo morí? En Jesucristo moriste. Esa es tu fe. Tienes que creer que en Jesucristo, en unión con Jesucristo, tú moriste. Que en la muerte de Jesús fue tu muerte, la muerte de ese viejo hombre que era esclavo del esclavista que se llama el pecado en el hombre. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es ser justificado del pecado? Quiere decir que ya no sirve más al pecado. Ya no es esclavo del pecado. Esa es la justicia de Dios. Entonces, por eso eres justificado. Esa es la justicia, parte de la justicia de Dios, una manifestación de la justicia de Dios. Si Dios dice eso, amén, hay que creerlo, hay que recibirlo. Ya vamos a ver por qué a veces creemos más en lo que nosotros pensamos que en lo que Dios piensa y nos está diciendo en la palabra. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Volvamos a leer eso, y estos son versículos que debes meditar con el entendimiento que estás obteniendo esta noche. Ojalá te propusieran esta semana estar meditando en estos versículos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la gracia es que hemos recibido el que Cristo fue nuestro sustituto, ¿cierto? En la cruz, de que Dios nos vio en Jesucristo muriendo en la cruz para que muertos no sirvamos al pecado, pecado que sigue viviendo en ti y seguirá viviendo en ti. Porque esa es la verdad, y si estás aceptando esto, la verdad está en ti. El pecado vive en mí, pero el viejo hombre que obedecía al pecado murió en Jesucristo. ¿Listo? Entonces, el esclavista no tiene más esclavo en mí. No soy esclavo del pecado. No sirvo más al pecado. Mi cuerpo no es para el pecado. Entonces, medita en esas palabras, hazlas propias y pronúncialas hasta que queden grabadas en tu conciencia. El pecado está allí con toda su fealdad. Es feo, es horrible. El pecado está ahí, dentro de ti, dentro de mí. El pecado está allí con toda su fealdad. Pero el creyente murió al pecado, murió al pecado. ¿Cómo murió el creyente? Murió en la muerte de Cristo. Está muerto en Cristo. Recuerden que la preposición en la puede leer en unión con. Entonces diremos, murió en unión con la muerte de Cristo. Está muerto en unión con Cristo. Por naturaleza adámica estaba muerto en el pecado. Por naturaleza adámica estaba muerto en el pecado. Pero por la gracia de Cristo ahora está muerto al pecado. Diríamos esto, por la gracia de Cristo, ¿cierto? Está vivo para Cristo y muerto al pecado. Ese es nuestro nuevo estado.
Entonces, nuestro nuevo estado es, el pecado sigue morando en mí. Pero yo, que estaba muerto en el pecado, ahora, por la gracia, estoy vivo en Cristo, la nueva criatura está viva. Estoy vivo en Cristo, por la gracia, estoy vivo en Cristo y muerto al pecado. La nueva criatura está viva para Cristo. La vieja criatura está muerta en Jesucristo en su cruz. En la resurrección, Él me engendró de nuevo como una nueva creación. En su muerte, le dio muerte al viejo Adán que había en mí. Dos criaturas, la una muerta y la otra viva para Dios. Y la viva no es esclava del pecado, sino sirve a Dios. Ese es el juego. Anhelo que quede claro para ti. ¿Qué derecho puede tener el pecado sobre un hombre muerto? Ninguno. Ninguno. Cristo murió al pecado una vez, dice el verso 10 de lo que leímos de Romanos 6. Cristo murió al pecado, y que está hablando del pecado en singular, lo que llamamos el pecado en nosotros, que es el tema que estamos tratando en este subtítulo. Cristo murió al pecado una vez y el creyente fue muerto con él, con Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, los muertos ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ten claro. Tú no entiendes Romanos a menos que tengas en mente que estamos hablando de dos criaturas interiores diferentes. En ti moraba una criatura con la misma naturaleza adámica que era esclava del pecado y hacía todo cuanto el pecado le daba la gana, a la hora que fuera, con quien fuera. Usted no respetaba el límite, usted no respetaba personas, usted no respetaba a Dios, usted no respetaba su propia vida. Si el mal lo ponía a usted a beber a las 7 de la mañana, usted bebía a las 7 de la mañana. El mal lo ponía a no llegar a su casa en adulterios, infidelidades, droga, adicciones, etcétera. A la hora que el mal quisiera, te ponía a hacerlo porque eras su esclavo, esa vieja criatura que había en ti, adámica. Pero Jesús viene, tú crees en Jesucristo y entonces en la muerte de Jesús le da muerte a la vieja creación adámica. Ahora, Cristo resucita y por el poder de resurrección engendró en ti una nueva criatura que no obedece al pecado, sino que sirve a Dios. Ese es el juego. Anhelo que quede claro para ti. Anhelo que quede claro, para que puedas tener paz y sepas de qué trata la ofrenda de paz. ¿Qué efecto trae esto a los creyentes de lo que hemos visto aquí atrás en esos dos últimos párrafos? Dice acá que en el verso 11 de Romanos 6 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero cuando dice vosotros, está diciendo vosotros los que teníais esa naturaleza vieja adámica, considérense muertos al pecado, pero vivos la nueva creación para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la posición inalterable del creyente ante Dios. Esto es lo que Dios establece. Y es una posición inalterable. En mí hubo una vieja criatura, adámica, caída, esclava del pecado, y Jesucristo vino y por mi fe en la muerte de Jesús y en que yo estaba en él, que Dios me había visto en Jesucristo, en la muerte de Jesús murió esa vieja criatura que había en mí. Cristo resucita y por el poder de la resurrección engendra una nueva creación, la cual no es esclava del pecado, sino que sirve a Dios. Punto. Entonces está claro acerca de la raíz, acerca del pecado en nosotros. Vive, seguirá viviendo. Pero recuerda, la nueva creación no es esclava de esa raíz. No es esclava de la naturaleza del pecado. No es esclava. Hay una nueva creación. Ahora, ¿qué se llaman los pecados? Que eran los frutos que producía esa raíz que se llama pecado, esa raíz que aún sigue viviendo en nosotros. En 1 de Juan 1:9 leemos, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Y maldad implica pecado y pecados. De toda maldad. Llámese raíz, llámese frutos de esa raíz. La sangre de Jesús tiene ese poder. Tiene el poder para limpiarnos de lo que se llame maldad, de lo que se llame iniquidad, de lo que se llame pecado y pecados. La sangre tiene ese poder. Bendito sea el Señor. Si la sangre de Jesucristo puede purificar por completo, entonces la conciencia del creyente está completamente purificada
de todos los pecados que pesaban sobre ella. Las obras malas que hicimos afectaron nuestra conciencia. Pero la sangre de Jesús tiene el poder también para limpiar la conciencia de nosotros, de todas las cosas malas que hicimos. Es así como Dios presenta esta cuestión en su palabra, y hemos de recordar siempre que es Dios de quien hemos de aprender cuál es la verdadera condición del creyente. ¿Cuál es la condición? ¿En qué consistía este mare magnum de sentimientos, pensamientos, doctrinas, etcétera, que están dentro de mí? El único que podría resolver esto era Dios y lo está haciendo esta noche. Anhelo que así sea. Entonces, hemos de recordar siempre que es Dios de quien hemos de aprender. Es de Dios de quien hemos de aprender. Es de Dios de quien hemos de aprender cuál es la verdadera condición del creyente. La estamos viendo esta noche. Digamos no en cuanto a decirle a Dios lo que somos en nosotros mismos. A ver, niéguese a decir no. Yo no voy a seguir creyendo que yo soy lo que yo creo que yo soy, de acuerdo a mi razonamiento, de acuerdo a mi experiencia, a mi vivencia. No. Usted tiene que a partir de hoy decirle al Señor, Señor, yo no quiero decirte lo que soy en mí mismo, de acuerdo a mis propios pensamientos, razonamientos, doctrina, lo que fuere. Y a cambio dejemos que Él nos diga lo que somos en Cristo. Esta noche digámosle en nuestra oración al final al Señor, y acuérdenme si no lo recuerdo, al final digámosle al Señor, Señor, yo hoy decido dejar que tú me digas lo que soy en Cristo. Acepto lo que tú dices que yo soy en Cristo. Acepto este juego, Señor amado, en que tú me has puesto. Que yo pueda vivir la vida de acuerdo a lo que tú propusiste. Que aunque el pecado siga morando dentro de mí, ya no habrá acciones que satisfagan al pecado. Porque en mí hay una nueva criatura. La vieja que satisfacía al esclavista murió en la cruz. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, porque le diste muerte a esa vieja criatura en mí. Pero en mí hay una nueva creación, la cual no es esclava del pecado que mora en mí, que tú decidiste que morara en mí. Esa es la verdad que tú estás dando en tu palabra, sino que te sirve a ti. Una nueva criatura que te sirve a ti, no al pecado. Una nueva criatura que te sirve a ti, Señor amado. En mí hay una nueva criatura que te sirve a ti y no es esclava del pecado. Bendito sea Dios. Meditando esa palabra, por favor. Mastíquela hasta que el Espíritu la ponga en tu conciencia y le dé luz a esa palabra. Dejemos de estar preocupados de nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. Hemos estado preocupados de nuestros sentimientos sobre nosotros mismos y ocupémonos solamente de la revelación que Dios nos da de Él mismo y de lo que ha cumplido en Cristo. No estemos preocupados de nuestros propios sentimientos que tenemos sobre nosotros y ocupémonos solamente de la revelación que Dios nos da de Él mismo y de lo que ha cumplido en Cristo. La fe comprende esta revelación, que es la que llena de una perfecta paz. Mis sentimientos acerca de mí mismo son una cosa muy distinta a los sentimientos que produce en mí la revelación divina. Señor, hoy quiero salir de cuanto cucaracha y telaraña he tenido en mi cabeza pensando en esta situación, de cuál es y en qué consiste una vida espiritual que realmente te dé gloria y que dé paz. Y decido a cambio, Señor amado, aceptar los sentimientos que producen en mí la revelación divina que tú me estás dando esta noche. Bien importante. Entonces ya está claro qué es pecado y qué son pecados. Espero que esté muy claro, Dios mediante. Siguiente paso en este proceso es la importancia de la confesión de pecados para que nuestras conciencias sean libres. Y vas a ver cosas que quizá no hayas oído en alguna otra oportunidad. Y si alguno peca, ¿qué hacemos? O sea, sigamos hablando de los pecados. Y si se diera que peca, tal como establece 1 Juan 2.1, pregunta Juan 2.1, para dar respuesta debemos salir de la ignorancia en tres aspectos. Debemos salir de la ignorancia para responder. Y si peco, ¿cómo es el juego? ¿Cómo es la vida? ¿Cuál es el método que tú propusiste? ¿Cuál es el camino que tú propusiste en caso de que yo peque? Ahora, ¿has pecado? Claro que sí. ¿He pecado yo? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que debemos tomar? ¿Qué actitud? ¿Qué es lo que dice la revelación que nos da la palabra de Dios? Entonces, debemos salir de la ignorancia
en cuanto al modo en que Dios se ha revelado en la persona y en la obra de Cristo. Dios se revela de un modo absolutamente claro en la persona y en la obra de Cristo en la cruz. Debemos salir de la ignorancia en cuanto a la relación en la que el sacrificio de Cristo ha colocado al creyente. Tenemos que aprender de cómo es que estamos relacionados con Dios, cómo se relaciona con Dios una persona en la que vive el pecado, que ya no es esclavo de ese pecado, pero cómo un Dios santo, santo, santo se puede relacionar con una persona en la que él mismo determinó que viviera el pecado en esa persona. Es decir, Señor, ¿cómo es la cosa? Si te haces la pregunta, dicen que las buenas preguntas son las que traen las grandes respuestas. Entonces, hágase esa pregunta. ¿Cómo es que Dios determinó que el pecado siguiera en mí, viviendo, morando en mí? Y Él, que es un Dios santo, 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 establece que me puedo relacionar con Él. Y que además de que hay pecado que vive en mí, puede haber pecados que afectan mi conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedo relacionar con Él? Y creo que estamos en el punto del huracán, de todo lo que has vivido como huracán dentro de tu corazón y cabeza. Tercer elemento del cual debemos salir de la ignorancia es, tenemos que saber en cuanto al medio divino para tener la conciencia libre de carga y purificada de la mancha del pecado. Entonces, a ver, Dios, ¿cómo es que tú te relacionas con esta criatura que tienes aquí sobre esta tierra? Ayúdame, Señor. Bueno, aquí estamos y Dios va a hacerlo. Dios quedó perfectamente satisfecho por la cruz de Cristo. Entonces, a ver, empecemos. Conozcamos los sentimientos de Dios, no los tuyos. Hoy los tuyos a un lado y para afuera. No los vas a rellevar más. Dios quedó perfectamente satisfecho por la cruz de Cristo en cuanto a todos los pecados del creyente. Sobre esta cruz fue ofrecida una expiación completa por todo pecado en el creyente y por todo pecado sobre la conciencia del creyente. O sea, la sangre de Cristo cubre ambos aspectos. La sangre de Cristo dio satisfacción a Dios por el pecado que sigue morando en el creyente y por los pecados que se puedan seguir produciendo en el creyente. No solo los que se produjeron en el pasado, sino los que se puedan seguir produciendo en el creyente. La sangre de Cristo satisfizo completamente a Dios. Sobre esta cruz fue ofrecida una expiación completa por todo pecado en el creyente y por todo pecado sobre el creyente. ¿De acuerdo? Dijimos que pecado en el creyente es el pecado que queda morando en nosotros, la raíz, y el pecado sobre el creyente se llama a los frutos que produce esa raíz. Ambas cosas fueron cubiertas y la sangre de Cristo dio satisfacción a Dios de esos dos aspectos en el creyente. Entonces, descanse y ponga toda su atención a lo que sigue. No se requiere ninguna otra cosa para que el corazón de Dios sea atraído hacia el que cree. No se requiere que tú estés pensando en hacer algo más. Tienes que entender lo que Dios propició, nos dio, proveyó para que podamos vivir en esa relación con Él. A pesar de que, reitero hasta el cansancio, de que en ti mora el pecado y que además ese pecado puede producir frutos de pecado en ti. Nuestros pecados nunca pueden llegar a la presencia de Dios. Mire esto tan poderoso. Oye, a ver un momentico. Un momento, ¿qué es lo que está diciendo usted, pastor? Que el mismo era el pecado y que ese pecado puede producir pecados. Y usted me viene a decir que ese pecado y pecados, ambos, nunca pueden llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo así? Bueno, sigamos leyendo. Nuestros pecados nunca pueden llegar a la presencia de Dios porque Cristo, que lo llevó y los quitó, está en la presencia de Dios en lugar de nuestros pecados. ¡Wow! Óigame. El pecado tuyo y pecados tuyos no pueden estar ante el trono de Dios. No pueden estar. ¿Y por qué no pueden estar? Porque el lugar que podría ocupar tu pecado y pecados en el trono de Dios, ese lugar lo ocupó Cristo. Donde Cristo está, no hay lugar para el pecado y pecados del creyente. ¿Y por qué no tiene lugar? Porque donde está Cristo, Él siempre estará proclamando, y la sangre de Cristo estará proclamando: yo morí, yo pagué el precio,
yo recibí el juicio de Dios por el pecado y los pecados de este hombre. El pecado no puede tener lugar ante el trono de Dios. El pecado no tiene lugar, ni el pecado ni los pecados pueden tener lugar en la presencia de Dios. Descanse y tenga paz. Cuando el diablo quiera venir a ponerle en memoria sus pecados, diga, oiga, diablo, te quiero decir, Cristo llevó mi pecado y pecados. Y yo he puesto en mi mente y en mi corazón, he puesto a Cristo Jesús. Y donde está Cristo Jesús, no hay presencia. No puede presentarse el pecado y los pecados. No tienen lugar. Así ellos existan. Lo primero que existe es la raíz de pecado está en mí. Jesús lo dijo. Dijo que si yo creo en eso, esa es la verdad. Y que si no creo en ello, que en mí mora el pecado, entonces en mí no está la verdad y he hecho a Dios un mentiroso. Y además en mí aún se dan pecados. Pero yo he decidido poner a Cristo y donde Cristo está no hay lugar para pecado y pecados. De modo que lo lamento, señor diablo, está hablando usted de mentiras. Nuestros pecados nunca pueden llegar a la presencia de Dios porque Cristo, que lo llevó y los quitó, está en la presencia de Dios en lugar de nuestros pecados. ¡Wow! Se sustituyó. ¡Wow! Esto es espectacular, amado. Yo no sé si lo está recibiendo. Yo me he gozado estos días preparando esta enseñanza. Pero si pecamos, nuestra conciencia lo sentirá. Estamos hablando ahora de los frutos, ¿no? Nuevamente. Pero si pecamos, nuestra conciencia lo sentirá. El Espíritu Santo nos lo hará sentir porque Él no podrá dejar sin juzgar ni un solo ligero pensamiento nuestro. Entonces hay un proceso interno. Ya sabemos que ante Dios el pecado no puede presentarse ni los pecados. Pero y ahora y en mi conciencia, los pecados sí tienen acceso a mi conciencia. Bueno, entonces veamos a ver. El Espíritu Santo no va a pasar una sola. Si usted es una mujer que está caminando en luz, usted percibe cuando el Espíritu Santo te mete un pensamiento, un sentimiento, una canción, una letra, una imagen que no procede de Dios. Por eso la Escritura nos anima, ¿no? Que nosotros llevemos cautivo todo pensamiento que no procede de Dios a la obediencia a Cristo. Obedezcan a Cristo. Sobre Él estuvo usted en la cruz. Con su sangre, Él me ha limpiado. Obedezcan a lo que Él hizo. Obedezcan a la obra de Cristo. Interesante, ¿no? Tiene sentido. Ahora sí entendemos por qué lo podemos hacer. Significa esto, si el Espíritu Santo nos va a no dejar pasar una sola y nos está redarguyendo cuando estamos aceptando, permitiendo, cuando nosotros consentimos que alguna idea maluca, alguna imagen maluca permanezca en nosotros. A ver, ¿significa esto que nuestro pecado se ha abierto un camino hasta la presencia de Dios? ¿Ha encontrado un lugar en la luz pura del lugar santísimo? No, no lo quiera Dios. Nuestro abogado está allí, Jesucristo el justo, como dice 1 Juan 2:1, para mantener la integridad de nuestra relación con Dios. ¡Wow! Aunque el Espíritu Santo nos está redarguyendo aquí abajo, en el trono de Dios está Jesucristo, Él subió a los cielos para estar intercediendo por nosotros. Qué bendición que Él haya subido. Qué bendición que Él haya subido. Qué bendición que Él, al estar en ese lugar, impida que el pecado y pecados tengan lugar en el trono de Dios en contra nuestra. Qué bendición. Qué maravilla la que Él hizo. Señor, gracias por haber subido. Gracias por haber ascendido. Gracias por haberte sentado en el trono de Dios. Lo que hemos de entender, en resumen, es que nuestro pecado no puede afectar los pensamientos de Dios. ¿Estás oyendo lo que estamos leyendo? Lo que hemos de entender, en resumen, es que nuestro pecado o pecados no pueden afectar los pensamientos de Dios con respecto a nosotros. Dios no va a cambiar su forma de pensar por el hecho de que el pecado mora en ti y que puede producir pecados a través de ti. Los pensamientos de Dios no van a cambiar con respecto a ti, ni con respecto a mí. Pero nuestro pecado, que no puede afectar los pensamientos de Dios porque Cristo está ya guardando la relación, ¿cierto? Guardando que tengamos y continuemos la relación con Dios, donde cualquier acusación que hiciera el diablo, inmediatamente Jesús va a decir,
Padre, la sangre mía fue derramada por ese hombre. Yo llevé ese pecado. Yo llevé tu juicio sobre ese pecado. Clamo por misericordia para este hombre. Y vamos a ver cómo se logra que Dios clame por esa misericordia para nosotros. Porque siguen cosas que estamos aclarando esta noche muy importantes. De manera que Jesús está cuidando que nuestra relación con Dios, a pesar de que llevamos pecado y pecados, no cambien los pensamientos ni sentimientos de Dios con respecto a nosotros. No los cambia. ¿Por qué? Porque Jesús está cuidando esa relación. Está ya en el trono cuidando esa relación. Qué poderoso es esto. Pero, aunque no se afecta a Dios por el pecado y pecados nuestros, porque Jesús está ya defendiendo la relación, pero nuestro pecado sí afecta a nuestros pensamientos respecto a nuestra relación con Dios. El pecado y pecados que cometamos sí afectan nuestros pensamientos en cuanto a qué, en cuanto a nuestra relación con Dios. El pecado llega hasta nosotros, hasta nuestra conciencia, del modo más triste y humillante. El pecado no puede ocultar a nuestro abogado a los ojos de Dios. El pecado no puede ocultar, no puede quitar a nuestro defensor y tener un lugar ante Dios en contra nuestra. Eso es cierto, es lo que estamos entendiendo esta noche, que uno dice, wow, esto parece, perdónenme, esto parece mentira. Va tan en contra del razonamiento humano. Esto parece increíble. El pecado no puede ocultar a nuestro abogado, que es Jesucristo, arriba en el trono ante los ojos de Dios. Pero el pecado y pecados sí pueden esconder a nuestro defensor de nuestros ojos, pues crea una espesa oscuridad para que nuestra alma no pueda regocijarse en la luz de la faz de nuestro Padre. El pecado y pecados afectan nuestra conciencia, afectan nuestros pensamientos con respecto a la relación con Dios. O sea, diremos, yo creo que no puedo acercarme a Dios, estoy mal, me siento mal, el Espíritu Santo me ha contristado, no sé si Dios realmente me escuche, yo no sé si realmente, porque hoy no siento gozo, perdí la paz. Sí, Señor, eso se va a dar y tenemos que saber y cómo se juega ese juego. Nuestro pecado no puede alterar nuestra relación con Dios, pero altera seriamente el gozo que tenemos en esa relación. Entonces estamos entendiendo más y más el juego con respecto a los pecados. ¿Y qué tenemos que hacer cuando eso sucede? La palabra contesta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces aquí es que en caso de que la vieja raíz, el pecado que está en nosotros, pueda producir frutos, pecados en plural, ¿cuál es la respuesta que nos da la palabra para seguir en la relación? Y que nuestra conciencia, que ha sido afectada en cuanto a qué pensamos de nuestra relación con Dios por los pecados que estamos cometiendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la salida? ¿Qué fue lo que Dios proveyó para nosotros? Entonces, estamos viendo que la salida es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por la confesión se descarga nuestra conciencia, la oscuridad se disipa, la sequedad y frialdad del corazón endurecido desaparecen. Ojo, cuando nosotros estamos permitiendo que se produzcan en nosotros frutos del pecado que llevamos en nosotros, si ese pecado, esos pecados, les permitimos que residan, que permanezcan dentro de nosotros, van a endurecer el corazón. Y un corazón duro no puede tener relación con Dios. Vamos a verlo ahora. No puede. Es imposible. Por la confesión se descarga nuestra conciencia, la oscuridad se disipa, la sequedad y la frialdad del corazón endurecido desaparecen. Se restablece el dulce sentimiento de nuestra relación con Dios y nuestros pensamientos acerca de Dios se rectifican. Este es el método divino. La base de la fidelidad y de la justicia de Dios es la obra de la cruz para el perdón de pecados. Dios ya juzgó nuestros pecados en la persona de nuestro sustituto sobre el madero.
Primera de Pedro 2:24. En el acto de la confesión nos juzgamos a nosotros mismos. Hermano, este es un concepto nuevo para muchos de ustedes. Mediante la confesión de nuestros pecados, nosotros estamos juzgándonos a nosotros mismos. Dios ya juzgó nuestros pecados, pasados, presentes y los futuros que estés cometiendo sin la intención y el propósito de pecar. De esos pecados que se dan porque estás luchando con hábitos pecaminosos muy antiguos, muy viejos, se vuelven a dar. Entonces, mediante la confesión, ¿cierto? Estamos juzgándonos a nosotros mismos. Dios ya juzgó en la cruz sobre Jesucristo el pecado y los pecados tuyos y míos. Dios, el Padre, ya juzgó tus pecados y los míos en la cruz. Y Jesús derramó su sangre por eso. Pero ahora Jesús está esperando que tú vayas a Él, juzgándote a ti mismo delante de Él. ¿Qué me quiere decir usted, pastor? Ustedes han visto en alguna oportunidad o oído, cuando una persona busca un abogado defensor para ir a un tribunal de hombres, ¿qué es lo primero que le dice el abogado defensor a ese posible cliente que tiene para defenderlo ante el tribunal? El abogado defensor lo primero que le dice es: necesito que usted me diga toda la verdad, con toda la crudeza y toda la culpabilidad que haya en sus actos. Pero yo como defensor necesito conocer absolutamente todo para poderlo defender. Si usted me oculta algo, no podré garantizarle que mi defensa sea exitosa. Lo primero necesito es que usted se confiese enteramente qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, a qué hora lo hizo, con qué intención lo hizo. Necesito saber todo para poderlo defender. Y para eso el hombre va a decir: yo hice esto. Se está juzgando a sí mismo y diciendo: a lo mejor fue perverso, fue tenaz, fue terrible, pero yo lo hice. Reitero, el Padre ya juzgó tu pecado y pecados en la cruz sobre Cristo. Pero ahora Cristo está esperando que tú confieses y te juzgues a ti mismo delante de Él. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué es tan importante la confesión hecha de esta manera. Sigamos leyendo para ir entendiendo esto tan importante. La confesión es esencial para obtener el perdón divino y la restauración, o sea, para que Dios dicte una sentencia a favor mío. La confesión es esencial para obtener el que Dios dé un dictamen de perdón y de restauración para mí. El menor pecado que quedare sobre la conciencia, sin confesar ni ser juzgado por nosotros mismos, interrumpirá completamente nuestra comunión con Dios. ¡Wow! El menor pecado que quedare sobre la conciencia, sin confesar ni ser juzgado por nosotros mismos, interrumpirá completamente nuestra comunión con Dios. Ustedes se han dado cuenta de las oraciones que levantaban los profetas, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 9. Daniel va y dice: Padre, hemos obrado impíamente, cosas impías. Hemos hecho lo malo delante de ti. Hemos ofendido a ti y al cielo, nuestros líderes, nuestros padres, nuestros antepasados. No escuchamos a los profetas, no obedecimos tu palabra, no obedecimos la ley que nos diste. ¿Qué está haciendo cada uno de ellos? Está confesando. Y están confesando todo diciendo: y somos impíos, hicimos mal, somos dignos de lo que estamos viviendo. Somos dignos de cualquier sentencia, incluyendo la muerte. ¿Qué están haciendo ellos? Una confesión con la cual puedan saber que la defensa de Jesús es exitosa. Se están juzgando a sí mismos. ¿Y por qué hay que juzgarse a sí mismo en la confesión? Vamos a verlo. El pecado en nosotros no tiene necesariamente este efecto. El Padre ve la sangre de Jesús y dice: la sangre cubre el pecado y mis ojos no están puestos sobre el pecado que mora en ellos. Yo veo la sangre de Jesucristo sobre ellos, de modo que ese no es problema mío, eso no me afecta, mis sentimientos y pensamientos siguen siendo los mismos. La sangre de Cristo cubrió eso. Ahora, con respecto a los pecados, Él dirá:
Cristo también proveyó el perdón de los pecados, pero Cristo está diciendo, ven y confiesa tus pecados. Y yo seré fiel y justo para perdonar. Pero necesito que tú te juzgues a ti mismo, porque el bien de ese juicio sobre ti mismo es para ti. Y para que puedas realmente ser libre de volver a los mismos pecados. Ojo a eso, es muy interesante. Pero si permitimos el pecado sobre nosotros, los frutos, no podremos tener comunión con Dios. Él quitó nuestros pecados de tal manera que puede tenernos en su presencia. Él quitó nuestros pecados de tal manera que puede tenernos en su presencia. Y en tanto que estemos en su presencia, el pecado no nos turbará. Pero si nos alejamos de él y pecamos, aunque sea solo en pensamiento, nuestra comunión queda indefectiblemente interrumpida hasta que por la confesión nos desembaracemos de nuestro pecado. ¿Qué es ese juicio de sí mismo? Sigamos profundizando en eso. El juicio de sí mismo es uno de los ejercicios más importantes y saludables en la vida cristiana, por lo que todo lo que lo cause debe ser altamente apreciado por aquel que camina seriamente con el Señor. Pedir perdón no implica siempre este juicio. Ojo, si yo peco, Señor, porque en mí está el pecado, mora en mí, tú determinaste que así fuera, y pequé, ¿cierto? Y pequé. Entonces, ¿cuál es la solución? La Escritura nos dice, vaya y pida perdón. Hay quienes vamos al Señor con frecuencia y le dicen, perdóname, 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 perdóname. Y sigues en lo mío. Tú dices, pero ¿qué pasa? Yo estoy pidiéndole perdón a Dios. Y Dios te responde hoy. No, es que yo en mi palabra no te he dicho que tú arreglas toda tu situación y restauras tu relación conmigo solo pidiéndome perdón. Yo soy un padre, te amo, y claro que sí, yo estoy dispuesto al perdón. Pero es que lo que yo te pedí no fue que pidieras perdón. Yo lo que te pedí fue que si confesabas tus pecados, yo lo que pedí fue una confesión. Yo lo que pedí es que tú en esa confesión te juzgues a ti mismo. Vengas y me digas todo lo que tú tienes claro en tu corazón que lo tienes. Tú sabes con qué intención lo hiciste. Tú sabes lo que hiciste. La solución para ser libres de los pecados que cometemos no es pedir perdón. Óigame esto, eso suena también loco. La solución es confiesa tus pecados, júzgate a ti mismo a través de esa confesión. Muéstrame que te juzgaste a ti mismo. Y entonces queda arreglado el problema y tu relación conmigo continúa tal como yo lo he deseado. Pedir perdón no implica que te juzgaste a ti mismo. En cambio, la confesión sí implica que te juzgaste a ti mismo. Esto determina la diferencia entre pedir perdón y confesar el pecado. Entonces, a ver, a la confesión de pecado a lo mejor le hemos quitado mucho peso y solo estamos dando peso a lo que no ha pedido Dios, y es que insistamos en el perdón. El arrepentimiento tiene que ver con esto. El arrepentimiento en el fondo es ese juicio sobre uno mismo. El arrepentimiento es el que te lleva a confesar. Sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Sí, yo fui perverso, Señor amado. Yo fui un impío absoluto cuando hice esto, Señor amado. Te estás juzgando. Por eso ustedes ven la insistencia en la palabra de Dios sobre el arrepentimiento. El que se arrepiente va y confiesa sus pecados. El que se arrepiente, lo primero que hace es confesar lo que hizo y declarar cuánto mal se ha sentido, cuánto mal se ha hecho a sí mismo y cuánto mal ha hecho a los otros. Si eso no se da, no ha habido arrepentimiento. Y por eso no tienes comunión con Dios. Dios no me habla. Hoy estás resolviendo la pregunta que has tenido quizá por mucho tiempo. Si un niño ha hecho algo mal, hallará menos dificultad en pedir a su padre que lo perdone que en confesar su falta francamente y sin reservas. Hay más dificultad en confesar el pecado, hay más dificultad en decir, perdóname, perdóname, lo hace cualquiera. Pero no cualquiera dice, vengo a confesar mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando vas a una persona es lo mismo. Vengo acá deseando irme perdonado, pero para ello yo quiero confesarte primeramente mi pecado. Hablé mal de ti sobre tal tema, hablé mal de ti con esta y con esta y con esta persona. He hecho lo malo. Es como si hubiera cogido una almohada de plumas, la abrí y tiré las plumas al viento. ¿Cómo puedo ir a recoger lo que hablé mal de otra persona? ¿Hasta dónde llegó? ¿A quiénes le llegó? Ni idea.
he hecho lo malo, he hecho terriblemente absurdo. Hablé mal de ti, perdóname. Pero hoy quiero primeramente confesarte mi pecado. Entiendo el mal que hice. Me juzgo a mí mismo, totalmente equívoco. Eso es impío, eso no es de Dios. Representé mal a Dios y soy un cristiano. Perdóname ahora sí, pero has confesado el pecado. Entonces, es más fácil pedir perdón que confesarse y juzgarse a sí mismo, como debe ser. Dios no nos permite el camino fácil. No, Él quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Y eso es arrepentimiento en el fondo. El niño puede pedir perdón y, sin embargo, dar cabida en su espíritu a disculpas que disminuyan el sentimiento de su falta. Piensa, tal vez secretamente, que, después de todo, no hay motivo para afear de tal manera su conducta. En cambio, confesando la falta, hay lugar al juicio de sí mismo. Mire, hemos educado mal a nuestros hijos por no tener sabiduría y entendimiento de Dios mismo. Muchas veces al niño, vaya y pida perdón. Trataste mal a tu mamá, va y le pides perdón. Eso no es correcto. Eso no está formando carácter en ese muchacho. Estamos formando un hipócrita. Una persona que considera que el perdón es un burladero moral. Hoy pido perdón y ya quedó listo. No. Vaya y confiese lo que usted hizo. Confiese lo que le dijo. La forma en que se lo dijo, el tono en que lo dijiste, el volumen en que le hablaste a tu mamá. Quiero que confieses, quiero que te juzgues a ti mismo, mi hijo. Y no vas donde tu mamá hasta que consideres lo que te estoy diciendo. Interesante, ¿no? Entonces este muchacho va a aprender que hacer algo equivocado implica confesión. No simplemente una fórmula verbal, cultural de perdóname. No, de eso no se trata. La vida espiritual no es eso. Eso no es estar formando bien a una criatura. Fuimos mal formados. Y seguimos a lo mejor, o seguíamos hasta el día de hoy, con ese tipo de actitudes, siendo cristianos. Los padres juiciosos buscarán producir en el niño una justa apreciación de ese mal. Eso es lo correcto. Esta apreciación no podrá existir sino con la completa confesión de la falta, unida a la condenación de sí mismo. Sí, yo hice mal. Sí, mamá, yo te traté mal. Te traté irrespetuosamente. Sí, mamá, estoy equivocado en esa forma de tratarte. ¡Wow! Oye, está diciendo cosas que tienen peso y para cambio. De manera similar a lo anterior sucede con los hijos de Dios. Cuando caen en alguna falta, Dios quiere que todo pecado se exponga y se juzgue ante Él. Dios quiere que todo pecado se exponga y se juzgue ante Él por el mismo que lo ha cometido. Quiere que no solo temamos a las inmensas consecuencias del pecado, sino que odiemos el pecado mismo porque es odioso a sus ojos. Job dijo, me aborrezco a mí mismo. Óyeme, ese tipo la entendió. Me aborrezco a mí mismo porque soy aborrecible ante tus ojos con la forma en que he venido a ti, la forma en que he hablado de ti con mis amigos. Me aborrezco a mí mismo, aborrezco el mal, aborrezco lo que he dicho. No te conocía. Bien interesante eso. Poderosísimo, poderosísimo. Si pidiendo perdón fuéramos sencillamente perdonados, que es lo que uno busca, ¿cierto? La salida fácil, nuestro sentimiento y aversión al pecado no serían intensos. Miren el poder de la confesión. Dios nos ayudará. No que aborrezcamos el pecado como lo aborrece Dios. ¿Cómo? Mediante la confesión, mediante el juicio de uno mismo, sobre sí mismo. Y como consecuencia de que no son intensos, la aversión al pecado y los sentimientos contra el pecado, la apreciación de la comunión que tenemos con Dios sería muy baja. Diríamos, la relación con Dios es una galleta, eso no tiene problema, ahí pida perdón. Y siga. Fíjate que pedir solo perdón, evitando la confesión, realmente no permite la limpieza, porque no da lugar al temor de Dios, a que uno aborrezca el mal. Y el temor de Dios es lo que hace que nosotros permanezcamos. El temor de Dios es para siempre. Permaneceremos para siempre ante Dios en la medida que haya temor de Dios en nosotros. Todo el encadenamiento de los pensamientos expresados hasta aquí, todo lo que hemos visto de pecado, pecados, ¿cierto? El pecado Dios lo pasa porque ve la sangre, no hay problema, sus ojos están sobre la sangre, no sobre el pecado que está en nosotros.
Pero en cuanto a los pecados, Dios está diciendo, confiéselos, júzguese a sí mismo y venga a mí y sigamos a cuentas en buena relación. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar entonces esto cómo aplica y cómo está en la ley de la ofrenda de paz. Y con esto como que tenemos un tema completo. O sea, podríamos terminar aquí, pero quedamos en la mitad del camino. Todos estos pensamientos expresados hasta aquí están ligados y justificados a dos principios que muestra la ley del sacrificio de paz. En Levítico 7, del 13 al 20 leemos, con tortas de pan con levadura, leudo significa con levadura, leudados, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. A ver, creo que está diciendo, aquí hay dos cosas. Está hablando de levadura, que es aceptada en ese pan, pero está hablando de inmundicia en la persona. Entonces, ¿de qué está hablando Dios en esa ley? Entonces, está hablando de dos cosas. Uno, el pecado en nosotros es lo que llama la levadura. Por eso ese pan se permite que sea con levadura. Dios está diciendo, quiero que sepan, yo he determinado que el pecado more en ustedes. Por eso él dice, pónganle levadura, no hay problema, para que recuerden, el pecado mora en ustedes. Esa es la verdad. Y el que diga que no hay pecado en él, me está llamando mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, a ver, el pecado está en ustedes, pero hay una nueva creación que no obedece a ese pecado. Entonces, con tortas de pan con levadura presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, entonces ahora habla de gente inmunda, aquella persona será cortada entre su pueblo. Aquí están claras dos cosas. Uno, el pecado de nosotros es lo que llama la levadura. La levadura estaba permitida porque había pecado en la naturaleza del adorador. Cuando nosotros vamos a nuestro culto de adoración en la congregación, allí vamos todos, somos panes con levadura, porque en todos mora el pecado. El pecado está en nosotros. Ahora, ojo, es que recuerden que no solo es la raíz, sino hay frutos, ha habido pecados que afectan la conciencia. Segundo, la inmundicia estaba prohibida, porque no debía haber ningún pecado sobre la conciencia del adorador. Si nosotros vamos a un culto de adoración y tenemos en nuestra conciencia que algo hice mal, le hablé feo a una persona, contesté, no sé, tantas cosas que usted en la vida cotidiana, usted no ha confesado eso Dios lo ve como inmundicia. Entonces observen, que todo esto que estamos viendo no es para vivir una vida laxa, pues, donde la santidad no importa, al contrario, a medida que entendemos al Señor Jesucristo y lo que Él establece a través de sus sacrificios y Él como ofrenda, vemos un llamado a santidad cada día más y más fuerte de parte de Dios. Cada día tenemos que caminar, digamos, con mucho más cuidado. Donde hay pecado, no puede haber comunión. Pecado hablando de pecados. Cuando hay algo en tu conciencia, no puede haber comunión con Dios. La levadura en la naturaleza del adorador estaba perfectamente expiada por la sangre del sacrificio. La levadura, o sea, el pecado en nosotros. La raíz estaba perfectamente expiada por la sangre de Jesucristo. Leemos en Levítico 7:14, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre del sacrificio de paz. Recuerden que cuando empezamos a hablar hoy dijimos que había un sacrificio de paz, que era un animal sacrificado, y había una ofrenda de acción de gracias por la paz. La ofrenda de acción de gracias es ese pan del que hemos estado hablando. Dios ha alejado de su vista el pecado en nosotros para siempre. La raíz, la vista de Dios no está sobre eso. ¿Por qué? Aunque el pecado esté en nosotros, Dios ha alejado su vista de ese pecado y para siempre. Su mirada está en la sangre de expiación vertida por Jesucristo. Y es por eso que nos permite la comunión más íntima que pueda existir con Él. Dios arregló el juego. Pero si dejamos al pecado que está en nosotros bajo la forma de pecados, si dejamos que la raíz produzca frutos, entonces es preciso que haya confesión, perdón y purificación, antes que podamos comer nuevamente de la carne del sacrificio de paz. ¿Cómo? Hemos sido muy laxos.
Nosotros vamos a un culto de adoración teniendo en la cabeza un poco de cosas pendientes. Has hecho mal, has pensado mal, has dicho mal. Hay pecados por acción, quebrantando leyes de Dios. Hay pecados por omisión. Hay muchas cosas que has dejado de hacer y que tú sabes que debías hacer, que no has obedecido. Pregunta, ¿tú has ido en confesión a Dios? ¿Te has juzgado a ti mismo y decirle, Señor, yo soy una persona que no hace tal cosa y tal otra que tú dices en tu palabra? Yo la conozco y sé que no lo he hecho. Aquí estoy juzgándome delante de ti. Aquí estoy declarando, Señor, en mí hay pecados por omisión y también hay pecados por comisión. Y mis pecados por comisión son esto, esto, esto. He hecho lo malo ante ti, ante tus ojos. He pecado contra el cielo y contra ti, amado. He pecado contra las personas, Señor, con las que he cometido esto o dejado de hacer esto. Vengo aquí, Señor amado. Dame el que yo repudie estas acciones o estas omisiones y que realmente me ponga al día para que nuestra relación sea perfecta como tú lo has propuesto, Señor amado. Sé que Jesús en los cielos ha guardado mi relación contigo, pero aquí mi conciencia me impide que piense bien de esa relación. Yo estoy pensando que no puedo acercarme a ti, yo estoy pensando que tú me puedes bendecir, yo estoy pensando que en mí hay inmundicia, Señor amado. Esto es inmundo delante de ti, Señor amado. Eso es juzgarse a sí mismo. Es una santidad, como se dice, a la raya. Cosa hecha aquí o que inmediatamente busque, dígale al Espíritu Santo de Dios, esto está incorrecto, esto no es, estoy pecando, esto es inmundo delante de ti, Señor amado, límpiame. Ah, entonces todo esto tan maravilloso no es para vivir de cualquier manera, todo lo contrario, es un llamado a una santidad minuciosa. Una sola cosa en tu conciencia, por pequeña que sea, que el Espíritu Santo te ha estado mostrando, y tú no hayas sido en confesión deseando ser realmente limpiado y aborrecer eso, impide en ti la relación con Dios. La relación está allá dispuesta, Dios está allá dispuesto, pero tú no puedes. Sabes que en ti hay inmundicia y Dios no va a aceptarte en esa inmundicia. La exclusión del adorador a causa de las inmundicias señaladas en el ceremonial de lo que decía la ley, en la actualidad corresponde a la privación de la comunión de Dios con el creyente por causa de los pecados no confesados. El intento de tener comunión estando en nuestros pecados implicaría la idea blasfema de que Él puede ir en compañía del pecado. Por eso la Escritura dice en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow, estamos entendiendo en qué consiste la verdad de todo este juego. A la luz de lo anterior, ¿el pecado o los pecados podrán ser el asunto de nuestra comunión con Dios? Ciertamente no. Por el contrario, cuanto más está el pecado delante de nosotros, más se interrumpe nuestra comunión con Dios. La comunión no puede existir más que en la luz, y ciertamente no hay pecado en la luz. Allí nada se ve sino la sangre que ha quitado nuestros pecados y nos ha reconciliado, y el abogado que guarda que permanezcamos cerca de Dios. El pecado no ha sido borrado para siempre allí donde Dios y el adorador permanecen en una santa intimidad. El pecado ha sido borrado, perdón, leí mal. El pecado ha sido borrado para siempre, allí donde Dios y el adorador permanecen en una santa intimidad. En el fondo, ¿qué constituía la comunión entre el padre y el hijo pródigo? ¿Los harapos del hijo pródigo? ¿Las algarrobas que comían en un país lejano? No era nada de lo que el hijo pródigo tenía consigo. Era la rica provisión de amor del padre, el becerro cebado. Ese becerro cebado es una tipología de Cristo. Así Dios y todo verdadero adorador se alimentan juntos en una comunión santa y elevada de aquel, Jesucristo, cuya sangre preciosa los ha asociado para siempre en esa luz a la cual ningún pecado se puede acercar más. Poderosísimo, santidad. La verdadera humildad no se desarrolla considerando y profundizando en sus pecados. Esto produciría un carácter sombrío y melancólico sin verdadera santidad. La humildad más profunda procede del perdón de nuestros pecados, no del descubrimiento de nuestros pecados. Cuando confesamos los pecados a la manera correcta, con toda una contrición y un arrepentimiento, entonces, wow, eso produce humildad. A uno lo humilla más la gracia de Dios, decir, con este comportamiento y Dios me tiene por hijo y me restaura y me limpia. Oh Dios, esto es increíble, no puede ser. Gracias, Señor. Y así miraré a otros que andan mal, porque yo también he andado mal.
La primera, o sea, el tener claridad en el perdón, nos pone en relación con Dios. Pero si yo vivo solo profundizando pecados y pensando en pecados, porque no los he confesado, la segunda nos pone en relación con el yo. Para ser verdaderamente humildes es preciso andar con Dios con el conocimiento y el poder de las relaciones que nos ha colocado, nos ha hecho hijos suyos. Y siempre que andemos como tales, seremos verdaderamente humildes. Padre nuestro, queremos agradecer este día, esta noche, este tema. Oh Dios, que lo que tu Espíritu ya haya escrito en nuestros corazones sea como con fuego, con sincero, Dios, en nuestra conciencia. Crea hambre de volver a leer esto detenidamente, juiciosamente, Señor. Danos la gracia para poder meditar en estos versículos de Primera de Juan, de Romanos, oh Dios. Palabra por la que hemos pasado, creo, superficialmente, pero tú hoy en tu misericordia te has propuesto que te veamos, te entendamos, conozcamos tu obra, el poder de esos íconos maravillosos establecidos en el Antiguo Testamento para poder entender, oh Dios. Bendito seas, Padre de gloria. Oh Señor, que realmente podamos ser transformados, santificados a través de este entendimiento claro, Señor amado, de cómo se camina contigo sobre esta tierra. Gracias, bendito Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Danos una noche en que restaure nuestras fuerzas, oh Dios. Danos una noche en que nos acostemos en paz y durmamos en paz, porque eres tú quien nos hace vivir confiados. No dejes de continuar enseñando a nuestra conciencia mientras dormimos, de aconsejarnos, oh Dios. Oh Señor, que esta palabra realmente limpie, que esta palabra realmente arranque, derribe y desarraigue todo lo que era contraria o diferente a ella, y que quede sembrado en nosotros una semilla absolutamente santa, limpia, incorruptible, Señor amado, que realmente transforme. Te lo agradecemos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Gracias, recibimos lo anhelado en esta noche, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios, bendito seas.